Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Edu, es uno de los mecánicos preparadores del equipo de Escala Autosport y de Cric Bosch, que nos ayuda en probar las nuevas mecánicas y los coches para las carreras, y forma parte también del equipo. Y os enseñaremos pues, bueno, el coche de este año. Como podéis ver, es el BMW M8. Este es el coche exclusivo que damos a todos los participantes, y os explicaremos un poco las diferentes categorías que tenemos en la carrera, y así podéis ver lo fácil que es preparar un coche de estos y lo sencillo que es ponerse a jugar con los cochecitos de slot. Bueno, esto es lo que nos viene en un kit de carrocería blanco, sin pintar, que es la carrocería pues, con sus piezas, que se tienen que cortar de aquí y enganchar en las posiciones que tocan, ¿vale? No tiene más piezas que estas, o sea, no hay muchísimo más trabajo que las piezas que veis aquí, y muchas de ellas se pueden sustituir. Por ejemplo, esta grapa de aquí, con estas inyecciones, es todo para montar los coches definitivos en cuanto a un coche terminado de vitrina, pero para competición ninguna de estas piezas se utilizan, con lo cual es toda una grapa entera que no se tiene que montar. Y esta grapa de aquí, el alerón lo sustituimos por un alerón de goma que es flexible y nos permite pues, con los impactos pues, poder no tener que poner los alerones continuamente, y aguantan más los choques en las carreras, y evidentemente dejamos que esto en las carreras se pueda cambiar por uno de goma. A partir de aquí, pues ya la pericia de cada uno. Bueno, estas son las partes transparentes de los cristales delanteros, el cristal central y el cristal posterior. No hay más piezas, un poco de cola, un poco de paciencia y un poco de ilusión a la hora de pintar la carrocería con los colores que tocan, y si no, pues comprar carrocerías con versiones ya pintadas, prepintadas, que existen en el mercado. Entonces, Edu, ahora desmontaremos un coche de estos y os enseñamos pues, la parte mecánica de qué se trata. Bueno, los dos tornillos de basculación. Esto os enseñamos aquí, estos dos tornillos aquí. Vemos que hay dos agujeros aquí que fijan lo que es la parte del chasis con la parte de la carrocería. Y esto es una parte importante porque estos tornillos, ¿nos explicas un poco? Sí, tienen rosca hasta un punto en el cual tú puedes apretar la carrocería y darle basculación para que haga este juego en el morro, o sea, sin que la carrocería se suelte, pero que tenga un poco de movimiento, y atrás exactamente igual. Entonces, depende de los ajustes del coche, el coche con una basculación mayor o menor te hará lo que tú más o menos te guste en la pista. Vale, pues esto es una parte importante del coche. Como hemos visto, esto está pintado, prepintado, y lleva las piezas mismas que hemos visto en blanco, pero ya con los colores de carrera. Este es un coche que hemos utilizado en alguna de las competiciones y lleva ya residuos de las últimas carreras, como podéis ver, porque aún restos de goma y aceites o lo que sea de la transmisión. Sí. La parte de carrocerías, todas las carrocerías están montadas de la misma manera, no hay diferencias entre categorías, son todas idénticas y cambian solamente pues, los colores que quieran hacer de cada uno. Pero las piezas que tienen que montar en todas las categorías es todo lo mismo, así que las carrocerías no tienen más secreto que pintarlas y ensamblarlas. Entonces, en cuanto al chasis, los dos tornillos que hemos visto son estos dos agujeros de aquí, y tenemos algunas piezas más que es lo que hacen que el coche funcione. Os lo enseñaremos por debajo, las trencillas con la guía, que es lo que ponen dentro del rail y cogen la corriente para poderla llevar al motor, para que esté de transmisión a las ruedas y tengamos una motorización del vehículo. Entonces, esto lo que hacemos es pues, darle el máximo de juego posible y lo más suave posible para que pueda el coche girar libremente y no esté obstaculizado ni con fricciones en la guía, y que coja de las trencillas el máximo de corriente posible, que estén siempre limpias, siempre en posición, y es una de las características que el coche vaya bien. ¿Vale? Y aquí tenemos pues aparte un sistema de suspensión que ahora Edu os explica. Tiene aquí la suspensión trasera colocada, pudiéndosele poner también brazos laterales o suspensión delantera. En este caso, la configuración del coche va sin ninguna suspensión delantera, pero solo con suspensión trasera. Entonces, para que veamos cómo funciona, os hago, ¿ves? Aquí atrás. Este es el juego que tiene para que trabaje la suspensión. Y esto ajustándolo en diferentes
condiciones, pues te permite que el coche sea más estable cuando hay más grip o menos grip y te permite pues, ir cambiando un poco el funcionamiento del coche. El motor pues, es un motor único, este está numerado porque viene de una carrera y es el mismo motor para las dos categorías, eso no cambia nada. Y en la parte delantera tenemos Esto es un eje hueco un eje de acero hueco con las llantas de 3D y el neumático cero grip para que no haya, si hay algún toque en pista, que no tenga ningún tipo de rozamiento, porque esto lo haría frenar al coche. Entonces lo que utilizan es subir el eje lo más alto posible para intentar que la fricción en la pista sea lo mínimo posible y por eso utilizan piezas de lo más ligeras que pueden encontrar para intentar que el peso no tenerlo que subir hacia arriba, sino mantenerlo con un centro de gravedad lo más bajo posible. Debajo de la guía también vemos una pieza metálica, ¿vale? Que es un separador de la guía que nos permite ajustar la altura de la guía perfectamente en función del carril que haya en la pista y nos facilita que el giro de la guía sea más fácil y más limpio y más ágil. ¿Qué más tenemos? Tenemos las llantas. Sí, las llantas que en este caso son 16,5 por reglamento, con el GT3 tiene ya 16,5 de llanta y neumático el 19,5. Vale, piñón fijo también Piñón de 12. fijo de 12 dientes y luego ya la corona sería libre, en este caso ya un 27. Y tenemos desde 25 a 30, 31. Entonces con esto la categoría de GT3, que es este vehículo, tal como tenemos aquí es un GT3, nos permite jugar con todo este tipo de combinaciones de corona y depende del circuito más largo, más corto, pues tener un cambio en la relación para poder aprovechar mejor las prestaciones del coche. En un GT4 la configuración es exactamente la misma, lo único que obligamos es que la corona tiene que ser 29 fija para todos los circuitos y entonces eso os penaliza en algunos circuitos más rápidos que el coche es un poco más lento porque la transmisión es más lenta. Y ya un neumático más gordo. Y el neumático más gordo. Entonces, neumático más alto, también levantamos el coche de la pista y hace que el efecto del motor pues, sea más alto, el centro de gravedad más alto y se comporte un poco peor que un GT3. Pues básicamente un GT4 es una versión básica de un GT2, de un GT3. Sí, es la más sencilla para empezar a competir, es la GT4. Exacto. Porque ya es una relación cerrada, porque me parece que es 29. 29. Con el piñón de 12. El mismo piñón que estos. Nada más que llevas un poquito más grande el neumático, entonces te da un poquito más de velocidad, pero sí, todos van con la misma corona. En cambio en GT3 puedes cambiar y jugar un poco con la corona para entrar en circuitos, pues aprovecharlos mejor. ¿Vale? Luego estas piezas traseras sirven para no tener que abrir el coche a la hora de ajustar suspensión trasera. Tú puedes, con el coche cerrado, desde fuera, con estos dos tornillitos, endurecer o aflojar la suspensión. Y así no tienes que abrir la regulación de la carrocería que hemos explicado antes para poder ajustar la suspensión en el coche y hacer los últimos retoques antes de o cambiar las configuraciones de la pista o el coche se comporta mejor si apretamos un poquito más después a mitad de carrera o cuando va más bajo o lo que sea y podemos reajustar la dureza de los muelles sin tener que abrir el coche y de forma rápida. Después saltaremos a la siguiente categoría, que veréis que es un cambio, un GT2. Bueno, pues un GT2, tema carrocería es exactamente lo mismo. Sí, y mismo peso. Mismo peso, 17. todo igual. Y en caso de ser como hoy una prueba de luces, 20. 20, exacto. Cuando es una prueba de 24 horas que tiene que llevar un kit de luces para iluminar por la noche, pues incrementamos el peso hasta 20 gramos. Un GT2, la diferencia es que la libertad de componentes que puedes montar es mucho más amplia y ya no limitamos el chasis original de plástico, sino que permitimos unos chasis también en impresión 3D, más prestacionales, porque llevan menos peso, más dureza. La torsión del chasis es diferente, exacto. Y aprovechamos también porque pueden montar diferentes tipos de soporte motor. Y en este caso, pues un soporte motor para rodamientos a bolas, que en los otros no está permitido. Y la posición del motor es más angulada que en la otra versión. Aquí lo puedes comparar con... Se ve perfectamente que el ángulo es distinto del ataque.
El ataque es diferente y el comportamiento es distinto. El soporte motor es otro tipo de soporte motor y utiliza libertad de piñones y libertad de coronas. Esto permite pues, ampliar muchísimo más las posibilidades de los vehículos y aprovechar muchísimo más los circuitos con este tipo de configuración. Como hemos visto en la pole, las diferencias entre una categoría y otra son 2-3 décimas en un circuito de 12 segundos. Eso quiere decir que entre un coche GT2 y un coche GT4 estamos hablando que es medio segundo la diferencia, o 6 décimas de segundo, la diferencia en tiempos por vuelta, y es lo que marca la clasificación al final, porque los GT2 acostumbran a estar muchísimo más por encima que los GT3. Sí, aquí tendrías llantas libres. Exacto, aquí hay llantas libres Traseras también. en medida, las delanteras, bueno, son iguales porque todo el mundo usamos lo mismo. Exacto. La misma medida, cero grip, esto es igual. Aquí la suspensión la hemos montado en los laterales y en las partes posterior hay un stopper que nos limita el Sí, juego. el juego de la suspensión lleva 2 topecitos para que haga el juego que tú quieres. Entonces, Que no hunda de más o tal. los limitamos, podemos utilizar una suspensión más blanda, pero con un límite de recorrido, utilizando estos puntos de apoyo de aquí, pues nos permiten hacer eso. Luego tenemos estos tornillos aquí de la cuna, y otro que aquí no se ve, pero no sé si está justo detrás de la corona, para el movimiento de la cuna dentro del chasis. Este movimiento así, Ajustar el... este movimiento que utiliza la cuna, para que no se Exacto. desplace horizontalmente, podemos jugar con estos tornillos para evitar ese juego. Y bueno, en este caso llevamos suspensión delantera también, pero luego hay mucha gente que igual no le gusta suspensión delante y lo deja fijo. Exacto. Y solamente usa dos suspensiones laterales, o incluso a otras personas le ponen a todo. O sea, es que Sí, ya de hecho, aquí tenemos un posible punto de apoyo aquí delante, 2 posibles puntos de apoyo aquí, 2 más aquí y 2 más en la parte posterior. Y las combinaciones de todo esto hacen que pues, puedas preparar el coche de múltiples formas. muchísimas formas diferentes. Y todas ellas, pues lo más seguro es que siempre hay algún piloto o mecánico le saca provecho en alguna de ellas porque le funciona mejor para su circuito o para un tipo de coche, porque este es para un BMW M8, pero la combinación es exactamente válida para cualquier otro de los modelos de Scalea Auto y permite pues, montar diferentes combinaciones en diferentes usos de carrocería. Y en cuanto a la guía, pues es lo mismo. Sí, la guía es igual. Es la misma que el GT3. Bueno, pues hasta aquí un poco de explicación de las categorías que utilizamos en las carreras de competición de Scalea Auto. Y nada, gracias a Edu que esté aquí explicando y echando una mano con los coches. Los coches son suyos, o sea que dale las gracias por estar aquí y explicar un poquito. Y nos vemos en la siguiente.